Dios te bendiga, amado. Estamos compartiendo contigo un mensaje que se llama Boga Mar Adentro y hoy es la segunda parte de ese mensaje. Es un mensaje de fe que te ayuda a caminar en lo ilimitado y lo sobrenatural de Dios. Y sabemos, amado, que te va a edificar grandemente a ti, a tu familia y todo aquel que tú conozcas. Así que te invito a que escuches con mucho detenimiento y vas a estar viendo en las pantallas cómo puedes al final del programa recibir copia de este mensaje para que lo sigas escuchando en la comodidad de tu casa. Así que Dios te bendiga y escucha bien. Boga mar adentro, que es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, amado, para que podamos experimentar lo sobrenatural y las cosas grandiosas que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga, amado. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ¿qué pasaba ahí, amado? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, ahora ya enseñé, ahora boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Y qué le dijo Simón? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarla, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y mira la reacción que tuvo Pedro. Y viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. Puede estar sentado, ¿no? Yo no sé de ti. Yo voy a bogar mar adentro y estoy bogando mar adentro. El que se quiera quedar en la orilla, que se quede. Pero el llamado es a bogar mar adentro. Porque en la orilla no se pesca lo que se puede pescar en alta mar. En la orilla lo que se pesca es un catarro, quizás. Amén, amado. O una chopita. Pero nosotros, si queremos ver la grandeza de Dios, hay que profundizar. Y este mensaje no es para religiosos, para gente dominguera y de vez en cuando que sirven al Señor. Este mensaje es para gente que quiere profundizar en las cosas de Dios. Amén, amado. Este mensaje es para gente que está en serio con Jesús y que quieren ver los recursos ilimitados, no importando cuánto tú hayas tratado de pescar, cuántos esfuerzos has hecho en tu vida. Este mensaje es para gente que, a pesar de que han hecho su esfuerzo humano de conseguir cosas en su fuerza, se reconocen que no lo han podido hacer y que lo que quieren es alcanzar bendición y vida eterna.
Amén, amado. Yo le digo, amado, todo lo que la Biblia habla y dice, nosotros lo podemos vivir. El problema es que mucha gente no está dispuesta a pagar el precio que hay que pagar por lo que dice la palabra de Dios. Y bogar adentro, mar adentro, que significa remar más a profundidad en las cosas de Dios, es una experiencia que tuvieron sus primeros discípulos, pero esa experiencia no es para ellos nada más. Esa experiencia es para todos nosotros, los que aceptamos el reto de querer bogar mar adentro. Porque ahí es donde único tú vas a experimentar lo sobrenatural de Dios, lo ilimitado de sus recursos, amado. Estamos hablando de Dios. Y que cuando tú te dispones a hacer su voluntad para su gloria y hacer las cosas conforme a como Él las quiere para tu vida y para los propósitos del reino de Dios, Él pone a tu alcance, a tus pies, todo lo que tú necesitas para alcanzar eso. Amén, amado. Y yo conozco que eso es así, amado. Dios pone a tus pies todo lo que tú necesitas conforme a ese llamado de bogar mar adentro. La única situación que bogar mar adentro representa que yo tengo que salirme de la frontera y los parámetros humanos. Yo tengo que salir del conocimiento que yo tengo, de lo que me enseñaron, de lo que me dijo la cultura, de los traumas que yo viví, de las situaciones, de los complejos, de los temores. Todo eso yo tengo que ir desechándolo en este proceso, porque con ese bagaje yo no puedo ir mar adentro. Y yo tengo que desechar eso, amado, y comenzar a moverme teniendo a Cristo como el centro de mi vida. Amén, amado. Mientras yo sea el capitán de mi barca, no vamos para ningún lado. Pero mientras yo mengüe y Él crezca en mí, todo lo que Dios dice que tú vas a poder alcanzar, lo vas a alcanzar. Pero tengo que empezar a desechar, a salir de la frontera, los parámetros humanos, lo que he aprendido, las frustraciones de la vida, el conocimiento equivocado, las mentiras, todo eso lo tengo que desechar. Y Cristo se tiene que volver el centro de mi vida. Amén, amado. Número 2, ¿qué más? Tengo que echar las redes donde Jesús diga. ¿Y qué significa eso? Mucha gente, amado, ha ido, o cuando llegan a la iglesia por primera vez, llegan con vidas deshechas, en crisis, en problemas. Es que porque cuando uno anda sin capitán, tu barca choca con todos los arrecifes que hay en el mar. Con todas las rocas choca. Porque cuando no tenemos dirección, cuando no tenemos un capitán, pues la barca no va para ningún sitio. Y cogemos muchos golpes, muchos cantazos. Y cuando llegamos a Cristo, muchas veces, amado, venimos con un bagaje de experiencia donde hemos tratado de pescar, hemos tratado de conseguir las cosas conforme a como lo hemos aprendido, con toda la forma de ser que somos nosotros, y no hemos alcanzado nada. Y en esta experiencia de bogar mar adentro, yo tengo que empezar a desechar eso y poner mis redes y echar mis redes según y como Jesús diga que las tengo que echar. Y no podemos decir, no, pero es que eso nunca yo lo he alcanzado, es que eso yo nunca lo he podido hacer. No, pero ahora yo te digo que en mí, si yo soy el capitán de tu barca, si tú echas las redes donde yo te digo que vas a echarlas, vas a cosechar mucho fruto al punto que vas a llenar 2 barcas y van a estar que casi se van a hundir. Y yo tengo que o le creo a Dios, o le creo a la mentira, o le creo a mi pasado, o le creo a las experiencias nocivas que he tenido. Yo siempre le digo a la gente, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A la verdad o a la mentira? Pues yo le creo a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el que boga mar adentro va a tener una cosecha de peces, de bendiciones, como lo dice aquí, yo decido creerle a esa experiencia. Amén, amado. Pero también, dentro de eso, ¿qué hicieron los apóstoles, los primeros discípulos? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. El que quiere entrar en lo ilimitado de Dios, los recursos que Dios tiene para él, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Amén, amén. Y ese es el gran paso que a veces no queremos dar, dejarlo todo. Yo creo que yo tengo autoridad espiritual para hablar de esto. Porque yo comencé como estaba esta multitud en la orilla.
Y la orilla le dijimos que representa la gente que está escuchando a Jesús, pero que no se dispone a echarle mano al mensaje de ir mar adentro y se quedan en la orilla. Y yo empecé en la orilla, como muchos que han sido llamados por Dios. Pero cuando yo oí la voz de Dios que me llamó, yo empecé a bogar mar adentro. Amén, amado. Y empecé a vivir experiencias extraordinarias, sobrenaturales en el reino de Dios, porque yo le dije que sí al Señor, dejé la orilla, solté las redes, me entregué por completo al Señor y comencé a bogar mar adentro y he empezado a descubrir las cosas grandes, los resultados poderosos que tiene la palabra de Dios en una vida que se entrega por completo. Amén, amado. Pero hay gente que se queda con la multitud en la orilla, porque la orilla representa las personas que Jesús invita a bogar mar adentro, pero que situaciones en su mente, en sus emociones, los limitan a ir a una jornada de dependencia total en Cristo. Esto es una jornada de dependencia total en Cristo. Tenga yo una crisis, tenga yo una enfermedad, tenga yo un problema, mi dependencia total es Jesucristo. Y eso es difícil cuando estoy pasando por la prueba, por el día malo, cuando no sé hacia dónde voy, cuando mi pasado se asoma, es difícil. Pero esa es la convicción de creerle a Dios por encima de mis limitaciones, por encima de mis enfermedades, por encima de mis crisis. Porque Él ha dicho, amado, que si yo bogo mar adentro, voy a tener unos resultados de una pesca sobrenatural. Y yo le creo a Dios. ¡Aleluya! Yo siempre menciono mucho aquí a Nick Jubek, un muchacho que nació sin extremidades. Hasta aquí, no aquí, 2 extremidades, brazos y piernas, 0. Y todas las cosas que ese muchacho ha hecho. Y hay otra joven que se llama Johnny Erickson Tada también. Quedó parapléjica desde muchos años como Sandra Seitel. Del cuello para abajo ningún movimiento. Y tiene uno de los ministerios más poderosos para ministrarle a gente incapacitada que tú te puedes imaginar. Porque un día soltó la depresión, soltó la tristeza, soltó la limitación y le dijo: Señor, tú vas a ser el capitán de mi barca y aún así como yo estoy, tú me vas a usar para bendecir a mucha gente. Y así lo hace. Y yo la vi, amado, y a mí me impresionó esa mujer de una manera fenomenal. Cuando ella terminó su conferencia en su silla de ruedas, dijo: he estado aquí toda esta hora que he estado compartiendo con ustedes con un dolor extremo en todo mi cuerpo. Pero aún así estoy aquí obedeciendo al llamado de Dios. Y esos son la gente, amado, que desafían las realidades de sus circunstancias y oyen la voz de Dios que dice: boga mar adentro, y se lanzan a bogar mar adentro, amado. Denle un aplauso a Jesús, amado. En mi vida personal, amado, yo dejé ataduras, limitaciones, vicios, mi manera pasada de pensar, amistades, prácticas, costumbres, aún cosas que me eran lícitas hacer. Yo las dejé cuando Jesús me dijo: yo quiero que lo dejes todo por mí. Aún cosas que te son lícitas, porque a veces nosotros hay cosas que Dios te pide que te son lícitas hacerlas, pero no las soltamos, pero eso es un bagaje que no te funciona en este viaje. Y si Dios te dice: deja aún cosas que parecen ser buenas para ti, pero que no pueden ser parte del bagaje que tú llevas para correr esta carrera o de bogar mar adentro, suéltalo. Amén, amado. Porque el más bendecido voy a ser yo, amado. Y todo lo dejé cuando oí la voz del Espíritu Santo y cuando comencé a bogar mar adentro con Jesús como capitán y centro de mi vida. Ahí gradualmente comencé a ver la provisión de Dios, los actos sobrenaturales de Dios, cómo Dios te habla, cómo Dios te guía, cómo Dios te presenta gente, cómo Dios hace citas divinas, cómo Dios te va colocando en posiciones estratégicas para el llamado que tiene contigo. Y es una cosa que después cuando tú lo vives, tú dices: wow, esto es extraordinario. Pero tenemos que estar dispuestos a soltarlo todo, como hicieron los discípulos. Ellos dicen que dejándolo todo, lo siguieron. Dejaron la tristeza, dejaron la congoja, el doble ánimo,
dejaron la falta de disciplina, dejaron la queja, dejaron todo. La manera en que los criaron, la manera en que los formaron, la manera que la cultura los quiso imponerle una forma de pensar, todo lo dejaron y comenzaron a oír la voz de Dios, amado. Y este mensaje es para el que oye la voz de Dios, amado, y quiere bogar al mar adentro, haciendo todo lo que Jesús le diga que haga y dejarlo todo incondicionalmente. Juan decía en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Bogar mar adentro es para discípulos que están oyendo la voz de Dios y están dispuestos a obedecer, aunque eso represente salirse de su entorno. Amén, amada. Jesús quiere que toda su iglesia, tú te imaginas que toda la iglesia, y hablando en términos generales, nacionales, internacionales, toda la iglesia estuviera dispuesta a bogar mar adentro y a dejarlo todo, hace rato el mundo se hubiera evangelizado. Hace rato, amado, la palabra de Dios hubiera corrido. Pero el llamado en este tiempo postrero es que toda la iglesia bogue mar adentro. El llamado a bogar mar adentro, amado, es para dejar de ser espiritualmente conformistas, ambivalentes, mediocres, temerosos. Es un llamado de desafío a vivir las experiencias sobrenaturales que sabemos que podemos vivir en Cristo. ¿Cuántos han vivido experiencias aquí sobrenaturales con Dios? Y apenas estamos tocando la superficie, amado. Si nosotros realmente le echamos mano a este mensaje, amado, el llamado de bogar mar adentro, amado, nos va a llevar a vivir experiencias poderosas en Dios. Pero mientras yo esté en altas y bajas, en desánimo, escuchando la voz del otro y la mía propia, la voz de la cultura, la voz de la moda, la voz de todo eso, y haciéndole caso y haciendo lo que todo el mundo hace, jamás voy a experimentar esto. Pero si estoy dispuesto, amado, a dejarlo todo, a seguir la voz de Dios, a obedecer, a tirarme a remar a donde no sé que voy a ir, aunque se levante el mar rugiendo, amado, voy a conquistar cosas sobrenaturales, amado. Démele un aplauso a Jesús. Mira cómo eran los primeros discípulos. Gente como tú y como yo, llenos de complejos, de limitaciones, de problemas. Tomás dijo, mira, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, yo no voy a creer. Y caminó con Cristo. Vio los milagros. Se sentaba a comer con él como todos los demás. Y decía, hasta que yo no meta la llaga. Porque yo puedo pensar y ver que todo lo que él hizo estuvo extraordinario. Pero que haya muerto y ahora resucitado. No, eso yo no lo creo. Y ellos eran gente como nosotros. Con limitaciones. Con una manera de pensar metida dentro de una caja. Eran religiosos porque iban a la sinagoga. Y cumplían. Le seguían la ley. Amén, amado. Eran personas que, como Pedro, colérico, que en ocasiones era agresivo, que cortaba orejas, como hemos dicho aquí. Eran gente común, ordinaria. Los discípulos al principio, mira, se disputaban quién iba a ser el preferido del Señor. Mira, tú me vas a poner a la izquierda o a la derecha. Cuando tú vengas en tu reino, ¿dónde yo voy a estar? ¿Ah? Porque tenían una mentalidad humana. Una mentalidad de adquisición, una mentalidad de conveniencia, de que yo me meto aquí porque este hombre, mira, hace milagros, multiplica panes, pero cuando la cosa se puso difícil, que empezaron a perseguirlos, que empezaron el maestro mismo empezó a decir, no, si yo he venido a morir, yo no he venido a reinar todavía, yo he venido a morir. En ese momento Pedro le dice, pero ¿cómo que a morir? No, eso no te acontezca. Ten compasión de ti mismo. Y cuando le dijo eso a Jesús, ¿qué Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén, amado. Amado, cuando la cosa se puso difícil, que Jesús fue capturado, encarcelado, azotado y crucificado, mira, todos excepto Juan, el menor, se fueron. Y eso es una realidad. Y si tú estuvieras allí, hubieras hecho lo mismo también. Amén, amado. Pero todo eso está puesto ahí para que entendamos que
La naturaleza humana, la debilidad humana siempre está presente en la experiencia espiritual hasta que empezamos a tener un entendimiento, una revelación que viene como consecuencia de una obediencia y una entrega por completo a Cristo. Porque de momento tú ves que estos hombres gradualmente empezó a suceder algo extraordinario con su vida. Comenzaron a experimentar una transformación radical en su ser, en su alma y en su espíritu. Y comenzaron a bogar mar adentro. Y de hombres temerosos, cobardes, hombres que se volvieron hombres valerosos y arrojados, de hombres que corrían cuando la cosa se ponía difícil, ahora enfrentaban al imperio romano más grande que había de ese tiempo. Se volvieron arrojados, no le importaba la cárcel, no le importaba la persecución, el dolor, el rechazo, la escasez. Vencían demonios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues comenzaron a despojarse de sí mismos y a dejar que Cristo ocupara el lugar como centro de su vida. Empezaron a hacer lo que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Empezaron a decir lo que Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es una experiencia de transformación gradual que empieza a sufrir aquellos discípulos que están dispuestos a dejarlo todo, a salirse de la orilla y a no ponerle condiciones a su entrega. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed de Dios? ¿Sientes que hay más que descubrir, pero no te has lanzado al reto de buscar más? Tocando tu vida presenta Boga Mar Adentro, donde a través de mensajes de fe, el pastor Roberto Bonilla nos lanza el reto de bogar mar adentro para alcanzar mayores experiencias con el Espíritu Santo y convertirnos en pescadores de hombres. La gente que le pone condiciones a Dios, que se limitan a una experiencia religiosa de día en día, jamás van a alcanzar esto. Jamás. Pero el que está dispuesto a dejarlo todo, a hacer la voluntad de Dios, empiezan a desafiar el mundo invisible de maldad, empiezan a desafiar la oposición, empiezan a desafiar el desánimo, empiezan a desafiar la depresión, la tristeza, y se lanzan a conquistar lo que Jesús dice que podemos conquistar. Si desea una copia, puede ordenarla llamando al 787-765-4399. 787-765-4399. Porque estamos hablando de personas que eran como nosotros. ¿Eran o no eran como nosotros? Todas sus debilidades están manifiestas ahí. Pero a través del poder de la palabra del Espíritu Santo comenzó una transformación radical, al punto que la transformación radical interna se extendió hasta afuera, que comenzaron a transformar ciudades, naciones. ¿Es así o no es así? ¿Cómo llegó el evangelio a nosotros? A través de 12 personas. Ese grupito comenzó y mira dónde está el evangelio hoy en día. Y si cada uno de nosotros, amados, se propusiera en su corazón amar a Dios de esta forma, entregarse de esta manera, yo te aseguro que la misma cosecha, bendición de bogar mar adentro que ellos cosecharon, nosotros también la vamos a ver. Amén, amado. Bogar mar adentro es una experiencia donde salimos de nuestro egocentrismo, de nuestro entorno, de nuestras limitaciones. Salgo de mi agenda, le cojo mi agenda, la rompo así, le digo: Señor, la agenda tuya es la que vale aquí. Bogar mar adentro es salir de tu zona de comodidad, como yo digo. Muchos de nosotros tenemos una zona de comodidad, ¿sí ves? Y como tú ves, es bien limitada, porque es tu entorno. Es lo que tú conoces, es lo que tú sabes, es lo que tú has vivido. Pero cuando tú oyes la voz de Dios y Jesús te dice: boga mar adentro, y tú sueltas la red y lo dejas todo y comienzas a bogar mar adentro, y Él se vuelve el centro de tu vida, no importando las condiciones del tiempo, no importando las circunstancias, tú empiezas a vivir en lo sobrenatural de Dios, porque esa experiencia solamente es para verdaderos discípulos que quieren vivir lo sobrenatural de Dios.
Bogar mar adentro, remar mar adentro es abandonarlo todo y entrar en una dimensión tremenda, amado. Y tú sabes lo que sucede cuando tú bogas mar adentro y empiezas a ver las cosas grandes de Dios. Te das cuenta que Jesús no es cualquier persona. ¿Qué le pasó a Pedro? Cayó postrado de rodillas. Le entró temor. Dijo, espérate, pero si nosotros estuvimos aquí, pesca que pesca, toda la noche tirando redes, y nada. Y este hombre viene y nos dice, vamos de nuevo para allá, y echa las redes ahí. Estoy seguro que lo llevó al mismo sitio donde ellos estuvieron pescando. Y cuando se llenaron aquellas redes, ellos entendieron que habían entrado en una dimensión sobrenatural. Porque ellos sabían que era imposible lo que ellos estaban viviendo, porque ellos habían pescado toda la noche. Y no estamos hablando de pescadores sin experiencia, estamos hablando de pescadores con una experiencia de años. Amén, amado. Y cuando ven esas redes que tienen que llamar a la otra barca y empiezan a llenar, y las redes están tan profundas, tan llenas de peces, tan pesadas, que las barcas empiezan a zozobrar. ¿Qué hizo Pedro? Apártate de mí. Se dio cuenta que Jesús era Dios. Dijo, espérate, este no es un hombre cualquiera. Y cuando tú empiezas a tener experiencias sobrenaturales con Jesús, tú te das cuenta que esto no es la religioncita de papá y mamá. Esto no es la religioncita cultural que aprendimos. Esto es una experiencia que trasciende a lo sobrenatural. Aleluya. Y te postras y empiezas a reconocer la autoridad de Cristo en tu vida. Entonces jamás te atreves a decirle que no. Amén, amado. Porque tú no te atreves a decirle que no a Dios. Y cuando empiezas a ver a Jesús en su justo contexto como Dios, amado, empiezas a querer obedecerlo como Dios. Nosotros como discípulos y seguidores de Cristo, amado, tenemos que pasar por la misma experiencia. De que veas a Jesús como Dios. Y de momento Jesús te va a decir, mira, todo esto que hemos recreado de la pesca milagrosa es solamente para enseñarte algo bien importante. La misión de la vida de ustedes es no ser pescadores de peces, es ser pescadores de hombres. Aleluya. Déselo fuerte, amado. Es ser pescadores de hombres. De su vida, amado. Y cuando tú has bogado mar adentro con Jesús, has experimentado lo sobrenatural, has conocido que Jesús es Dios, que no es un hombre, pues empiezas a tener la misma visión de Cristo, que es esa, que es ser pescadores de hombres. ¿Cuánta gente malgasta su tiempo, amado, en la vida? En lo que el orín daña, en lo que la polilla daña, como decía Cristo, en lo que ladrones hurtan y minan. Amado, la labor más encomiable, más excelsa, trascendente, es ser pescadores de hombres. Mira, aunque Dios te manda una esquina con unos trataditos, yo digo, wow, si todo el mundo hiciera eso. ¿Ah? Tratado, CD, lo que sea, háblale. Una camiseta, si no te atreves a hablar. Si deseas recibir una copia de este mensaje en su versión completa, puedes solicitarlo llamando al 787-765-4399 y lo obtendrá por una ofrenda de cualquier cantidad. Llama al 787-765-4399 o visítanos por internet en iglesiaadoradoresdecristo.org. Si desea visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico, 00921. También visítanos en línea en iglesiaadoradoresdecristo.org para conocer de nuestros programas de radio y bajar mensajes gratuitamente. Dios te bendiga.